Hola, buenas noches. El Señor le bendiga a todos, amados hermanos y amigos que se conectan en este tiempo tan especial y tan maravilloso que vamos a tener en esta tarde. Tiempo donde es pregúntale al pastor, tiempo donde Dios va a bendecir nuestras vidas, va a ministrarnos, nos va a enseñar y vamos a aprender mucho del Señor en esta tarde. El Señor le bendiga a todos aquellos que se están conectando con nosotros en esta hora. Bendito sea el Señor. Tenemos este tiempo de preguntar al pastor y en la tarde de hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante que se llama estancamiento espiritual. Tiempo en el que vamos a aprender mucho del Señor en esta tarde. Va a ser algo distinto, diferente, donde vamos a tener un par de pastores, ministros de las asambleas, que van a estarnos guiando en este tiempo, hablándonos acerca del estancamiento espiritual, qué es el estancamiento espiritual, existe el estancamiento espiritual en el creyente, concepto, causas, consecuencias del estancamiento espiritual. Es un tiempo muy maravilloso, tiempo donde vas a aprender mucho. Si tú te estás conectando, ya estás conectado, preparado para este tiempo, si conoces a alguien que pueda compartir de este tiempo, que le interese conocer acerca del estancamiento o alguna persona, algún creyente que esté pasando por este proceso de estancamiento espiritual, te hago la invitación de que le pases un mensaje pronto ahora para que se conecte con nosotros. Pues va a ser un tiempo donde estos pastores van a estar respondiendo preguntas, luego van a estar orando por ti y van a estar nos ministrando de una manera muy maravillosa. Tenemos en esta tarde a nuestro hermano Manny y a su esposa Lady y a nuestro hermano Moisés y a Juani, que estarán con nosotros hablándonos acerca del estancamiento espiritual. Así que no pierdas la oportunidad de aprender en esta noche que Dios quiere bendecirte. Le voy a dar paso al pastor de la iglesia para que en esta tarde presente a los pastores y esté indicándonos este tiempo. ¿Amén? Gloria a Dios, qué bueno el Señor, ¿verdad? Deseamos en el Señor que Dios siga bendiciendo tu vida y ayudándote mucho en todas las cosas lindas y preciosas que Dios tiene para ti, ¿verdad? Pues sin más preámbulos vamos a pedirle a nuestros queridos matrimonios pastorales, Osmani y Lady, y también Moisés y Juani, ¿verdad? Ya activamos sus cámaras y sus micros y vamos a estarles recibiendo junto con nosotros en esta tarde. Gloria al Señor. Hola, bendiciones a todos. Buenas tardes, Dios les bendiga. Bendiciones. Buenas tardes, que el Señor os bendiga. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Amén, gloria a Dios. Bien, pues una vez más queremos hacer las presentaciones, ¿verdad? Tenemos con nosotros a Osman y a Lady, que son pastores en la Alcudia, y es una bendición para nosotros tenerles aquí, ¿verdad? ¿Queréis saludar otra vez? Es un placer estar aquí, de verdad que nos sentimos súper honrados, todo lo que sea estudiar la palabra, conversar así abiertamente sobre temas espirituales que nos pueden ayudar a crecer, es una bendición, así que ser parte de esto nos emociona, de verdad, gracias por la invitación. Amén, Sí, gloria a Dios. Sí. Estamos encantados, ¿no? Me uno a lo que dice mi esposa y aunque venimos en calidad de tertuliantes, ¿no? En realidad queremos aprender de vosotros también. Queremos escuchar lo que tenéis que decir y enriquecernos también con vuestros ministerios. Amén. Y aquí tenemos pues, también a Moisés y a Juan, ¿verdad? Que pastores en Badalona, también en Tarrasa, tienen un movimiento que el Señor está bendiciendo mucho y, ¿verdad? Le damos la oportunidad que también nos saluden. Amén, claro que sí. Buenas tardes a todos, pues mi nombre es Juani y la verdad es que es una bendición y un privilegio para nosotros poder estar aquí junto con ustedes para poder hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona y de lo que nos hace crecer en el día a día, ¿verdad? Así que de verdad que para nosotros es un privilegio el poder compartir y muchas gracias por contar con nosotros. Amén, claro que sí, igualmente, como van diciendo todos, ¿verdad? Pues es un gusto el poder participar en todas las cosas que tengan que ver con Dios, con la iglesia. Y pues siempre, yo al menos vengo siempre en calidad de un aprendiz que quiere seguir aprendiendo de los demás. Amén. Y en lo que esté en nuestra mano podremos colaborar en lo que creemos nosotros y en lo que no pueda aprender de todos los demás. Y lo que no sepamos, pues nada, le preguntaremos al pastor Ulandis.
Gloria a Dios. Pues bueno, sin más preámbulos vamos a meternos, recordar, ¿verdad? Todos los que nos están viendo en directo a través de Facebook e Instagram, que pueden también participar enviando preguntas, comentarios, incluso testimonios a través de todo este tiempo. La idea es que el Señor nos bendiga, nos ministre y nos ayude a todos a salir más edificados en el día de hoy, ¿verdad? Primero que nada, entonces queremos meternos y preguntarnos. Dijimos, vamos a estar hablando acerca del estancamiento espiritual y lo primero sería preguntarles, ¿existe el estancamiento espiritual del creyente? Amén. ¿Qué me decís? Sí, yo creo que sí existe el estancamiento espiritual, creo que existe estancamiento en todas las áreas del ser humano, pero si nos vamos a centrar hoy en el espiritual, pues claro que sí, y no necesariamente tiene que ver con el pecado, que también puede ser, pero no necesariamente tiene que ver con ello, pero claro que existe, mi punto de vista. No, y es más común de lo que quisiéramos, ¿eh? Es más común de lo que quisiéramos y los que estamos frente a congregaciones sabemos que es uno de los motivos de oración de cualquier pastor, que la gente vaya más y a veces no es posible porque, bueno, hay determinadas decisiones que tiene que tomar cada quien que uno no puede tomar por ello. Pero sí, es más común de lo que quisiéramos realmente y a veces incluso la persona ni siquiera sabe que está estancada, se siente tan confortable en su estado que ese estado de bienestar que es es una ilusión en realidad, porque no hay bien fuera del Señor, ¿no? En el sentido pleno, ¿no? Pues a veces es difícil sacarlo y tiene que ser una obra del Espíritu muy fuerte donde la persona reaccione y diga, vaya, tengo que hacer algo, no puedo seguir así. Ayer hablábamos con unos chicos y estamos en un tiempo de Zoom también y hablando de qué has aprendido en este proceso, ¿no? Y uno decía, he aprendido que tengo que ser más activo. He aprendido que me he perdido muchas oportunidades. De alguna manera es que gente que reacciona al final y sale y va hacia adelante. Así que sí, son una realidad de las iglesias, independientemente de lo sanas que sean, también tenemos gente así en nuestras congregaciones. Y por eso es que es tan oportuno que se creen estos espacios para hablar de temas específicos, porque como pasa tan solapado, muchas veces te das cuenta de que estás estancado cuando ya llevas mucho tiempo estancado. O sea, no es muy, o sea, no es fácil verse cayendo en el estancamiento, son otros síntomas los que te van llevando ahí. Y muchas veces es cuando miras el tiempo que llevas estancado, ¿no? Sin crecer, sin avance, retrocediendo incluso en áreas de tu vida y era eso, estoy estancada, ahí es donde abres los ojos. Entonces muchas veces una manera de ayudar a la gente es hablar de estos temas y uno hace como un escáner, ¿no? Te revisa y estás como más alerta. Así que gracias por crear estos espacios. Sí. Amén. Qué bueno, sí. Precisamente eso nos llamaba la atención a nosotros hablando de que a veces la gente lo ve como algo demasiado etéreo, como algo demasiado externo, como algo que no tiene nada que ver con la vida diaria y qué bueno que podáis confirmar en esta tarde que precisamente es algo más común de lo que a veces nos imaginamos y que en muchas ocasiones hay una gran mayoría de las congregaciones, sin importar el tamaño, sin importar el movimiento, la estructura, ni siquiera la denominación, que donde nos encontramos a creyentes estancados. Es verdad, es verdad. Sí, y nosotros en este año, pues, el Señor nos ha dado una palabra, siempre para final de año nos habla y nos da una palabra y lo usamos como lema de la iglesia. Y está casualmente allí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, que dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aleluya. Estamos viendo que el Señor, que el estancamiento espiritual sí existe y que el mismo Señor nos exhorta a que nosotros avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros, dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que ese fuego, si nosotros no lo avivamos, no estamos en constante crecimiento, en búsqueda, en relación, en comunión con Dios, parece que lo dice la palabra y en lo que vemos y
y creemos, es que ese fuego se apagaría, ¿no es así? Claro, y esa contranatura, porque dice que el justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, irá de poder en poder. O sea, hay un creciendo en la vida del cristiano por naturaleza. O sea, nuestra identidad es hacia arriba, es una... Tenemos que ir elevando, ¿no? En virtud, en vida cristiana, en todas las áreas, y cuando no es así, pues es lo antinatural, lo real. Lo que debiera ser es que cada creyente, pues como dice Pedro, añadid vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. O sea, es como que hay algo más que alcanzar cada vez y cada vez y cada vez, y si no es así, pues yo incluso tengo la percepción que el estancamiento es una manera de mencionar, pero realmente yo creo que quien se estanca, o sea, quien se para, realmente no se para, empieza a retroceder. O sea, creo que el estancamiento es en el momento en que eliges, de alguna manera lo eliges, aunque no haya dicho me voy a estancar, no creo que nadie diga eso, claro. Pero por ciertas decisiones que toma la gente se queda varada en un estado espiritual determinado y no va más, en realidad va menos. O sea, yo creo que ya cuando no vas hacia adelante, vas hacia atrás. No es tampoco que te quedas ahí. Llevo 2 años estancado. En realidad, el estancamiento te tira para atrás. O sea, en realidad ha sido una espiral hacia atrás, en descenso. Porque el estancamiento es ese momento en que paraste, ¿no? Pero después, si no reaccionas, pasas hacia atrás. Pero es mi opinión, no sé. ¿Cómo lo veréis? Claro. Sería bueno en este momento definir entonces, y me gustaría que lo definierais, aunque ya hemos entrado en eso, ¿qué es el estancamiento espiritual? Ya nos dimos cuenta, sí existe, pero ¿y qué es? O sea, desde el punto de vista de un pastor, si viene, ¿cómo le explicamos a nuestra congregación, a nuestros hermanos, a nuestras ovejas? ¿Qué le decimos? Mira, el estancamiento espiritual es esto. Y muy bien desarrollado ahora por Osmani diciendo, bueno, el estancamiento no es un estado en el que me quedo solo, en el que se paraliza y todo lo que tengo lo he alcanzado, sino que incluye como un proceso de retroceso. Pero ¿qué más? Venga. Bueno, yo de alguna manera creo y entiendo primeramente poniéndonos en contexto de que puede estancarse espiritualmente alguien que ha nacido de nuevo, ¿no? Aquel que no ha nacido de nuevo pues no va a estancarse si no hay ni siquiera vida espiritual. Sabemos que en las iglesias pues desgraciadamente tenemos gente nacida de nuevo y gente que no. Creo mi punto de vista, nueva y todavía no lo decide, al principio simpatiza y luego nacen de nuevo quizá a veces y entran así. Hay otros que directamente, pienso yo, según mi pensamiento, hay gente que no toma las decisiones ni sus frutos han visto como que han nacido de nuevo, han sido simpatizantes siempre y al final acaban saliendo muchas veces, ¿no? Entonces, el estancamiento espiritual al fin y al cabo, de alguna forma para mí sería un poco el estado de esa suspensión, de esa inacción, del proceso de crecimiento, de desarrollo de la imagen de Dios en mi vida, ¿no? El no desarrollar los dones, no desarrollar el propósito que Dios tiene contigo, ese proceso de santificación que empieza desde el primer momento que naces de nuevo, ¿no? Ha sido redimido, ha sido justificado y empieza un proceso de santificación completa a la imagen de Jesús y es una inactividad, ¿no? Un proceso de suspensión donde te conformas, te quedas parado y como dice el pastor Osmani, ¿no? Pues de alguna manera estamos en una lucha donde si nos quedamos parados lo tenemos mal para mantenernos. Es verdad que Dios permite por momentos que corramos a sprint, que corramos al trote, que andemos, que por momentos estemos tan cansados que incluso diga, oye, mira, aunque sea, ve andando como puedas, pero no te pares, porque como te pares aquí, tenemos demasiados enemigos que van a intentar hacerte retroceder. Pero además es que, claro, no solamente en cuanto a retroceder literalmente, sino retroceder en cuanto a lo que no has adelantado, ¿no? Y de alguna forma retrocede en cuanto al propósito de Dios que has perdido el tiempo, como el pueblo de Israel y como tantos hombres perdieron el tiempo por malas decisiones, ¿no? Pero claro, es verdad que como decía también los hermanos, pues está claro que es muy común, no solamente diría en las iglesias, sino en los mismos pastores. Yo al menos lo he visto, ¿no? Lo he visto en pastores que, bueno, yo creo que todos vivimos en algún momento momentos de no correr tanto. Claro. Ya el estancamiento, pues a lo mejor no sé si tanto, pero sí a lo mejor estancamientos de diversas áreas de nuestra vida donde parece que nos cuesta más
hacer ciertas cosas, nos cuesta más ponernos a orar, nos cuesta más creer en ciertas cosas. No estamos hablando de no creer, ¿no? Sino que estamos hablando quizá de esa fe sobrenatural que por momentos, o sea, que en la vida tienes y que por momentos, que por factores que hay en la vida y que te rodean, que a veces parece que uno dice, Señor, pero ¿qué pasa, no? y tú no estás dejando de creer, pero de alguna forma estás ahí entrando en un estado de necesito refrigerio, necesito parar, necesito escuchar a gente, necesito dejar de dar yo, porque necesito refrescarme yo también, renovarme, ¿no? Sí, sí. Amén. Algo que a mí me gusta siempre destacar y que yo siempre le hablo a los míos, ¿no? A los más cercanos, a los de nuestras iglesias, que le digo, mira, a esto no te va a obligar nadie a que entres en este proceso. El único que tiene la responsabilidad de identificarse en qué lugar se encuentra somos nosotros mismos. No le podemos echar la culpa a nadie, ni tan solo podemos decir, el Señor quiere que esté así. Es tu responsabilidad, tú tienes que identificar en el momento que estás y simplemente tú eres el que tienes que salir. Con la ayuda de tu pastor, con la ayuda del Señor, con tu disciplina de cada día, pero que es tuya la responsabilidad de decir, no me conformo a estar más estancado porque sé que el Señor tiene algo grande mejor para ti, para mí. Entonces, que me parece muy importante destacar eso, ¿no? Que no entras porque nadie te obliga, sino porque tú mismo te vas dejando en tu día a día. Amén. Sí. Amén. Para mí en una frase, estancamiento es dejar de crecer. Dejar de crecer, sencillamente. Cuando uno lee el Nuevo Testamento hay, sobre todo las epístolas paulinas y, bueno, también las cartas de Pedro, hay una insistencia en crecer, llegar a la estatura de plenitud de Cristo. Fíjate en la meta que tenemos, ¿no? Y Moisés, yo te elogio por lo que acabas de decir con toda valentía. Los ministros tenemos que ser autocríticos. A veces miramos solamente para nuestra congregación, pero hay que decir que también nosotros somos víctimas de ese tipo de cosas. Y hay que ser autocríticos, hay que ser también sencillos, humildes y reconocer que todos estamos en esta batalla. Y como decía también el hermano Moisés, hay áreas, o sea, hay áreas, porque no es que te estancas del todo, o sea, globalmente, sí, vienen las pequeñas zorras, ¿no? Te estancas por aquí y después por allá, pero eso después viene a ser como una carcoma, ¿no? Que va minándote toda tu espiritualidad. Pero sí que puede haber estancamiento en procesos de Dios, que Dios quiere que tú crezcas y te mantienes en zona segura, y ya cuando dejas de crecer, te empiezas a perder cosas. Porque lo que pasa es que el estancamiento a quien me afecta es a mí, primeramente, y luego afecta a la gente que está a mi alrededor. Porque si yo como padre de familia, yo como ministro también, yo dejo de crecer, también a la gente que yo le doy cobertura, a la gente que yo protejo, a la gente que yo tengo que ministrar, va a sentir el impacto de mi decrecimiento, ¿no? Porque lo que va a venir después es decrecimiento. Entonces creo que es algo que hay que estar alertas, hay que estar vigilantes. Que quiera estar firme, mire que no caiga, y que no por estar muchos años en el ministerio, poner títulos ministeriales o lo que sea, te libra. De hecho, estamos más expuestos a los que estamos en un ministerio y en una vida de compromiso y de servicio a caer en ciertos profesionalismos o ciertas formas en las que a lo mejor ser más arriesgado, crecer en determinadas áreas, pues de alguna manera lo dejamos para más adelante, ¿no? Pero sí, la verdad es que el tema da para mucho y para mí es eso, dejar de crecer. O sea, si deja de crecer, una persona se estanca directamente. Sí, yo creo que crecer espiritualmente en un ambiente donde puedas abrir tu corazón, tener gente que te rodea a tu alrededor y poder confesar, ¿no? Con libertad, me cuesta orar, no tengo tanto apetito espiritual como antes, estoy, no sé, me siento quejosa, porque la queja es uno de los síntomas de verdad previos, sí, indiscutibles, de que viene por ahí un estancamiento, ¿sabes? En cualquier área. Muchas veces pasa que en mi vida he recibido promesas, ¿no? Palabra de Dios, propósito de Dios, y vemos que no se cumple. Y en la Biblia vemos ejemplos de cómo personas se desanimaron, se desesperaron, porque no veían el cumplimiento de la promesa. Y puede ser que tengas un estancamiento en esa área. Te cansas de esperar, te cansas de creer, te cansas de tener fe, empiezas a quejarte, empiezas a buscar soluciones humanas, empiezas a desviarte, empiezas a retroceder. Entonces, puede ser que es tan solapado porque, como decía Osmani, no te estancas globalmente, puede ser que se estanca tu vida de oración, simplemente eso.
pero te mantienes activo, te mantienes ilusionado con proyectos, pero se ha estancado tu vida de oración. Entonces no hay un respaldo, no hay un apoyo, no hay un sostén firme. Se estanca tu crecimiento personal con Dios en cuanto a lectura de la palabra, que Dios te renueve el agua fresca, ¿sabes? De recibir palabra. Entonces, agarras ahí de lo que has recibido hace 20 años. Estás estancado, no hay palabra fresca. O sea, entonces, ¿cómo poder identificar los síntomas? No, los síntomas, luces rojas que se encienden, queja, olvido del propósito, me canso de esperar, desánimo, poco apetito espiritual, hago más de lo que recibo. O sea, son síntomas que te llevan entonces en ese proceso, en esa espiral y en ese estancamiento de que después cuesta muchísimo salir. Entonces, lo ideal fue no entrar ahí nunca, no entrar. No, y ojo, Pablo decía a la iglesia, creced en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Pero o sea, tenemos un mandamiento, es un mandamiento, no es una sugerencia, es un mandamiento. Tenemos que mantenernos creciendo en todo, o sea, no en partes, no podemos decir a mí lo mío va más por esta línea, ¿no? Dice, creced en todo y en aquel que es la cabeza, que es Cristo. O sea, nuestro crecimiento tiene que ser un crecimiento integral y es un mandamiento. O sea, yo como cristiano estoy obligado en fe y por agradecimiento al Señor en no pararme. Tengo que seguir, tengo que crecer. Y ese es el desafío de todos los días. Amén. Yo creo que de alguna manera, disculpa Rulandis, yo creo que de alguna manera, yo se lo digo a la iglesia, ¿vale? Yo tengo también o sea, tengo al mismo Cristo que vosotros, es en mi cabeza también, y yo soy uno más de la iglesia, solamente que me toca el lugar de pastor en este cuerpo, me toca un lugar específico. Entonces tenéis que orar por mí porque estoy expuesto incluso más que vosotros. Claro. ¿Por qué? Porque, y de alguna forma yo creo que si no ven a un Superman y ven a un hombre que lucha y que intenta disciplinarse para hacer bien su tarea, pues yo creo que incluso los fallos, los errores que tengamos, de alguna forma lo van a tomar diferente. En cambio, cuando vamos de altivo y de Supermanes, en cuanto tengamos un error nos lo van a echar a la cara. Oh, gracias. Y yo creo que además te digo una cosa, los pastores, vosotros sabéis, estamos muy expuestos a decepciones, a traiciones, a desagradecimientos, a sentirnos que nadie valora el trabajo, a sentirnos que estamos trabajando y aquel que estaba trabajando y ha dado tanto tiempo, incluso dinero, de golpe te ha dicho de malas maneras que se va, que le da igual todo, y tú te quedas como diciendo, pero bueno, y entonces tú preguntas al Señor, Señor, yo estoy haciéndolo todo por ti, ¿cómo permite estas cosas, no? Y por mucho que seamos espirituales y tengamos la respuesta a esas cosas, también se lo preguntamos. O sea, yo sé por qué, pero, Señor, ¿por qué pasa esto? No me gusta, ¿no? De alguna forma, hay momentos, y como decían los hermanos, ¿no? También, hay momentos que la palabra, voy a hablar yo personalmente, fluye así, ¿no? ¡Pum! Y llegan predicaciones por aquí y por allá. Y llega palabra trabajando, andando, viendo una tortuga caminando. Y hay momentos que tienes, parece que estás espeso y parece que no te entra, dice, a ver, vamos a ver, Señor, háblame claro porque no quiero aquí tomar un mensajito que tenía aquí preparado de antes, ni nada. Quiero una palabra para hoy fresca, una palabra maná nuevo para el día de hoy, ¿verdad? Entonces creo que todos estamos expuestos a eso, todos somos hombres y necesitamos una autodisciplina muy grande para no estancarnos. Así es. Amén, qué bueno, qué bueno. Fíjense que todo está conectado. La semana pasada hablábamos del suicidio ministerial y de cómo incluso los ministerios, tanto pastores como obreros y líderes, estaban sufriendo ataques del enemigo constantemente y cómo el número de pastores con depresión a nivel global, estamos hablando, decían, de un 70% de todos los pastores en el mundo entero en algún momento han estado sufriendo depresión. Y cómo es de importante y de maravilloso, precisamente esto que estáis diciendo, de transmitir a la iglesia lo que realmente somos y no un personaje y no un superhéroe, ¿verdad? Entonces eso es una bendición. Pero yo quiero pedir todavía un poquito más. Y me gustaría, me parece genial lo que ha hecho Lady en el sentido
de identificar. Si pudiésemos de alguna manera al miembro, porque una de las preguntas que recibimos en Instagram precisamente fue, ¿cuáles son los indicios de que yo como creyente tengo un estancamiento espiritual? Y si pudiéramos de alguna manera, desde el punto de vista del hermano de la iglesia, decirle, mira, esto que estás haciendo aquí te has estancado, esto que está acá. Si pudiéramos de alguna manera darles indicios, como hablábamos de la queja, de la falta de intensidad en la oración, perfecto, os la dejo y vosotros la sacáis de gorro. Sí, a ver, yo con las mujeres tenemos, bueno, hasta la semana pasada, desde que empezó el confinamiento, teníamos reuniones diarias, porque por Zoom, y la verdad es que un tema que tratamos, ¿no?, muchísimo es cómo esas luces rojas que se encienden en nuestras vidas, que muchas veces si no le ponemos nombre y apellido, no pueden estar encendiéndose y ni saberlo. Es como no sentirte necesariamente mal, pero tener una fiebre misteriosa, tú dices, algo está pasando en mí. O de repente sentir el cuerpo de una manera, una serie de síntomas, y tú dices, me voy a poner mala. O sea, la vida cristiana es igual. La vida cristiana es igual, pero todo parte de la vida de qué es una vida cristiana saludable. Tengo que partir de ahí. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno para mí? ¿Qué es lo saludable? Tener ejercicios espirituales. No lo hacemos por religiosidad, ni lo hacemos porque hay que cumplir cuotas, pero a mí, como cristiano saludable, me apetece sentarme a leer la palabra. O sea, es un gozo, es un placer. Voy buscando un rincón, a veces de madrugada, me apetece orar, porque es ahí donde encuentro renovación. Ya no es porque nadie me dice, un cristiano debe orar. No, nadie me lo tiene que decir. ¿Sabe? Un cristiano quiere recibir palabras frescas, quiere aprender de otros, quiere colarse en cultos que no le pertenecen con tal de recibir. Hay un entrenamiento, yo me he colado en formaciones y entrenamientos y cultos de media España. ¿Por qué? Porque me apetece ahora por Zoom, que tenemos esa posibilidad de colarnos, quiero seguir aprendiendo. Eso es lo natural. Pero ha habido veces en mi vida que hasta lo que me corresponde, lo que tengo que hacer, lo he evitado. Uy, no me apetece. No me apetece congregarme, no me apetece leer la palabra, siempre encuentras una excusa, uy, hoy no he tenido tiempo, hoy no he tenido, o sea, y sientes que es ese desgano, esa apatía, eso no me dice nada. Entonces esas son luces rojas, esas fiebres, esos malestares que dicen, en mí está pasando algo. Entonces me encanta David, porque David constantemente vemos en sus salmos, como en el Salmo 42, decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Hay un alma abatida. ¿Por qué? Entonces no es decir, uy, mira todo lo que me está pasando, todas las razones pueden estar pasando, eso, como decía el hermano, cosas que en el ministerio uno vive, pero ¿por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? Buscar la raíz del asunto. Espera en Dios, confía en el Señor, dirige tus causas al Señor. Es como que vuelves a reiniciarte y dejas tu carga en Él, en sus pies. Entonces como que ya, te renueva, sales ligera. Entonces ese abatimiento, aunque tiene razones, no sé, válidas para sentirte humanamente así, vemos que Dios hace contigo algo sobrenatural y regresa el apetito y regresa todo. Y ahí vuelve a correr el agua, ¿no? Como un río cristalino. Así me tengo que mantener con el Señor. Me siento abatido, ¿por qué, Señor? Me encierro contigo, tú me vas a mostrar. ¿Por qué tengo estos síntomas? Y por eso decía, la queja es un síntoma. Cuando todo me resulta pesado, cuando me siento atacada, siento que la gente hace complot a mi alrededor, cuando veo lo que tienen otros y no me fijo tanto, por ejemplo, en mí, me doy cuenta porque todo eso está ahí, pero cuando lo llevas con Dios, lo llevas de manera diferente. Bueno, Señor, si contigo lo hicieron, o lo que sea. No sé, luces rojas que se encienden en mi vida que digo, uy, aquí está pasando algo, no con los demás, está pasando algo conmigo. Me tengo que meter con Dios, porque no quiero que estas cosas me afecten. No quiero que mi alma permanezca abatida, cansada, sin apetito, quejosa, sin gozo. El gozo de salir, llega la hora del culto y salir con gozo de tu casa. No por obligación, con gozo. Yo quiero ese gozo. Entonces, cuando no lo tengo, regreso y digo, Señor, devuélveme el gozo. Algo está pasando en mí. Por ejemplo, en mi caso es así. Necesito gozo para hacer las cosas. Sí, yo lo definiría como, para mí el indicio, el estancamiento tiene un origen. Y es cuando tú pierdes tu cristocentrismo, cuando tú pierdes por alguna razón. No a propósito, obviamente. No, claro. No. Pero cuando tú pierdes tu teocentrismo, tu cristocentrismo, o sea,
tú empiezas a mirar las cosas desde otro prisma que no sea un prisma cristocéntrico, tú empiezas a estancarte. O sea, si tú ves el desempleo como una tragedia, por ejemplo, ahora que estamos viviendo tantas cosas, como una tragedia, me tocó a mí y a ver dónde está el Señor, y a lo mejor empiezas a ver otro prisma, la realidad, ¿no? O tu familia, o el esposo que no se convierte, o la esposa que no viene a Cristo, o el hijo rebelde. Si tú empiezas porque hay realidades que nos pegan como un ladrillo en la cabeza, pero si tú no lo filtras desde un prisma cristocéntrico, empiezas a perder enfoque. Y cuando pierdes enfoque, empiezas a perder dinamismo, empiezas a perder energía, empiezas a perder fuerza, y entonces caes en el desánimo. Y para mí, ese es el origen el origen de todo. Pero los indicios, a mí me gustaría tener un espiritualímetro en la iglesia, Sí, no. y pasar a la gente, ¿no? 70% cristiano, 80%, porque me ayudaría. Y pasarme yo todas las mañanas a ver cómo amanecí. No, y varias veces al día también. Y varias veces al Ya día. de paso para saber el COVID-19 este también. Igual, Eso. Ruslandia es muy listo, igual inventa algo eso, ¿eh? Un espiritualímetro de esto, y además pues, un sencillo test. levanta fondos y todo para la obra misionera con eso. Pero no se puede. Ahora, sí que hay, para mí, los indicios más fuertes es la falta de fruto del Espíritu. O sea, me voy a Gálatas capítulo 5, tengo templanza, tengo contentamiento, tengo gozo, tengo longanimidad, entonces, tengo bondad, tengo fe. O sea, si uno pasa, es un escáner que es fiable, está en la Biblia. Paz. Tengo paz, entonces me filtro por ahí. Y luego, para rematar, leo el fruto de la carne, a ver cómo está la cosa, ¿no? Y si todavía no has determinado cómo está tu espiritualidad, yo voy a 1 Corintios 13. En 1 Corintios 13, en vez de poner la palabra amor, pongo mi nombre. Ay, Dios. En vez de poner el amor es paciente, digo, Osmani es paciente, pero a modo de pregunta, ¿no? Es benigno, no se aira, no se enoja, no busca lo suyo. Entonces, después que termino eso, normalmente termino arrepintiéndome, pidiendo. Sí. Pero bueno, sí, es un buen... Lo filtras tanto que te tienes que arrepentir, claro. Sí, ahí termina en polvo y ceniza ahí, rasgando tu vestido y todo ahí. Silicia, pero sí, la verdad es que al final el estancamiento, alguien estancado empieza a perder el fruto del Espíritu. Muy bien. Empieza a verse esos destellos de falta del fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu está, tú estás viviendo esa vida en el Espíritu, esa vida fructífera en el Espíritu, tú estás en crecimiento. Pero lo primero que empieza a pasar es eso, que empieza a perderse ese sabor, esa savia, ¿no? Que hay en la vida de un creyente, y que Jesús, cuando dijo que el que cree en él, dice, de su interior saltará un río, ¿no? Como un río para vida eterna. Esa vida, ese río, esa plenitud, se empieza a perder, ese frescor se empieza a perder, y creo que se muestra, ¿no? En que se empieza a poner mustio el fruto del Espíritu, empieza a ponerse mustio. Entonces, eso sería una alerta para nosotros mismos, ¿no? Para uno mismo, hacerte el test de estancamiento, totalmente gratis, leyendo Gálatas capítulo 5 y 1 Corintios capítulo 3. Sí, mira, y hoy estaba yo mirando precisamente eso, y tenemos un problema, y es que estamos acostumbrados demasiado a la Reina Valera del 60, y cuando escuchamos, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, tú lo dices y dices, como que te suena como lejano, como extraño. Pero hoy lo estaba leyendo en una versión actual, y qué maravilla. O sea, porque te coge, y lo que tú dices, porque ahora tú mismo te pones a pensar y tú dices, templanza. Bueno, sí, yo he oído hablar que alguna vez... Longanimidad. No, entonces tú dices, longanimidad. Hablando dices, cuando tengo un perro lo voy a llamar así, ¿no? Entonces, pero cuando lo estaba leyendo yo hoy, precisamente era la nueva versión internacional y en una versión actual, te coge y te lo cambia y te lo llene, y tú te das cuenta y dices, perfecto, yo pensaba que tenía el fruto del Espíritu, pero ahora leyendo esto me doy cuenta que de esto me falta la mitad, ¿no? Y entonces, vamos a hacerlo, y yo quisiera retar, ¿verdad?, a todos los que lo están escuchando y viendo en este momento, ¿verdad? Después en casa, búscate Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Desde el versículo 19, y te lees hasta el 23, todo lo que tiene que ver con las obras de la carne y el fruto del Espíritu, pero no, está bien la Reina Valera del 60, pero búscalo precisamente en versión actual,
para que de alguna manera puedas entender e identificar más esas características del fruto del Espíritu y también, pues precisamente, te metes ya directamente, como decía Osmani, a 1 Corintios 13 y demás, y era yo el que iba a sacar el, ¿verdad? Estancacionómetro, no sé cómo le habéis llamado, pero, no, mola. pero Se mola también. Se mola también. al final, ¿verdad? Lo habéis patentado vosotros. Sí, y luego aplicar todos esos frutos del Espíritu, todas esas cosas maravillosas a todo lo cotidiano, a toda tu vida cotidiana, a tu relación con tu marido, a la relación con tus hijos, a tu relación con tu suegra, en las pequeñas cosas. Porque para las cosas extraordinarias y súper espirituales que se nos presentan, sí, pero es ahí donde se ve realmente, ¿sabes? En la paciencia que le tengo a mis hijos, en la paz que siento cuando... ¿sabe? Cuando las cosas van mal o cuando me tengo que enfrentar a conflictos o la bondad, ya sabe, porque, no sé, eso, que hay veces que las sacamos muy para cosas extraordinarias, místico, sí. ¿sabe? Cosas y no lo llevamos a mi relación con los míos, ¿sabe? Es muy importante. Muy bien. Yo creo ahí de lo que ha dicho ahora Lady, ¿no? Sí. ¿Sí? Lady. Precisamente en la religiosidad que estamos viviendo un poco en este tiempo, ¿no? Muchos, yo creo que muchos en vez de ser iglesia son pueblo, ¿no? Como la Odisea más algo así. Entonces vivimos una religiosidad donde parece que la gente separa lo que es vivir en la iglesia y con cristianos y luego vivir en el trabajo, en el colegio, en el instituto y tu familia. De ahí que muchos vivan pues que mejor no preguntar a las familias lo que viven en casa, ¿no? Porque resulta que en casa viven una cosa muy diferente. Y de ahí que muchos hijos se rebelen incluso, ¿no? Que no todo tiene por qué ser eso, pero que de ahí que muchos también pase eso, ¿no? Porque precisamente pues ven en la casa una cosa y en la iglesia otra. Y de alguna forma es una forma de vida religiosa, ¿no? Porque yo creo que el carácter, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Precisamente es el carácter. Hoy en día estamos en una era donde se está de alguna forma examinando, analizando todo y premiando las cosas según los dones más que según el carácter. Entonces, uy, cómo predica, uy, cómo canta, uy, cuántos youtubers, uy, cuánto lo invitan, uy, cuánto no sé qué. Y entonces, ¿qué pasa? Incluso que tenemos que hacerlo como iglesia, pero incluso le damos la prioridad en el valor de la persona como maduro cristiano en la obra social. Cualquier no cristiano también lo puede hacer. Entonces, valoramos a grandes cristianos por a qué lejos lo invitan, si salen en YouTube, cuántas suscripciones tiene, etcétera, etcétera, pero no conocemos el carácter. El carácter es lo que realmente demuestra la madurez de un cristiano. Y precisamente el carácter es medible pues, con el fruto del Espíritu, ¿no? Con el estanquiomotre, ¿cómo era? ¿Le hemos puesto nombre ya o no? Ponle otro nombre, ese es muy difícil. Ponle otro nombre. Que si no, no lo van a comprar. Entonces, entendemos que el carácter es lo primero que tenemos que fijarnos. Uno de los indicios que veo, como dice Osmani, ¿no? Vemos que el principio de todo es el perder el cristocentrismo, ¿no? Tener a Cristo como el centro. Y aún incluso eso nace de una actitud interior que vimos ya en los propios ángeles, que es desde el orgullo. El orgullo que es precisamente el resistirse a los cambios, el querer ponerse por encima de la palabra de Dios, el querer justificar sus malos actos, el querer decir, pues yo ya lo sé todo, el que a mí nadie me puede enseñar, yo ya tengo mucho corrido, y sobre todo el querer llevarse incluso la gloria que le pertenece a Dios. De alguna forma, yo creo que el orgullo es igual a la idolatría y creo que es lo que nació desde el corazón de Luzbel. Creo que es lo que nació también del corazón del hombre y sigue naciendo, porque tendemos a querer para nosotros la gloria y tendemos a querer para nosotros el buen nombre y tantas cosas. Y aunque no somos conscientes, tenemos que incluso pues, luchar siempre con eso. Y de alguna manera, la Biblia dice, ¿no? Pablo está hablando a los griegos y le está diciendo que el hombre es semejante a Dios y que ni oro, ni plata, ni nada no puede ser adorado, que todo es menos que el hombre, ¿no? Y entonces, de alguna manera, cuando todos los hombres se hacen ídolos, de alguna manera lo que están haciendo es
autoidolatrarse desde el orgullo, porque el que tiene la semejanza de Dios es el hombre. Ni de madera, ni de oro, ningún ídolo que se pueda hacer es para intentar idolatrarlo, sino que simplemente es porque en el corazón del hombre existe una necesidad de adorar algo, de tener algo que le corresponda y le dé beneficios. Y de alguna manera Pablo está diciendo, mirad, señores, estáis haciendo ídolos, pero aquí vosotros sois más que cualquier tipo de material, sois semejantes a Dios. Por lo tanto, lo que estáis haciendo es autoidolatraros a vosotros mismos porque os ponéis un Dios para vuestro propio beneficio. Sale todo del orgullo, ¿no? De alguna manera. Entonces creo que el orgullo es el indicio, bueno, creo que están todos y tenemos que lucharlo, unos los tenemos más vencidos que otros, pero es lo que se levanta para justificar los errores y luego ya pues la rutina, la monotonía, el chisme, la crítica. Está claro que cuando vosotros lo sabéis, siempre tenemos la iglesia aquel que critica, aquel que dice, es que aquel hace aquello mal, aquel hace aquello mal, todo el mundo se va en contra mía, todo el mundo ya dice, adiós, este ya se ha metido en el calabozo. Y rápidamente también otro punto que me habla de que la persona está en estancamiento es el aislamiento. Se aíslan de los hermanos, se aíslan de la iglesia, se aíslan de las reuniones, se aíslan de... Tú lo ves que, ay, pues es que no me apetece ir, es que me tenéis que obligar a estar, es que tal y cual, y se aíslan, no quieren estar. Entonces ahí habla también de que está habiendo un problema en la persona, ¿no? Sí, eso es importante. Lo hablábamos nosotros acerca del el creyente cuando se vuelve autónomo. O sea, cuando deja de depender del cuerpo de Cristo, la Biblia dice que todos somos miembros y somos los unos de los otros parte del cuerpo de Cristo. Y cuando el creyente de alguna manera se vuelve autónomo, independiente, dice, a mí no me hace falta la iglesia, a mí no me hace falta los cristianos, a mí no me hace falta congregarme, a mí no me hace falta conectarme a Zoom, a mí no me hace falta que nadie me diga nada, a mí no, yo solo busco, yo solo. Es un síntoma precisamente de que de alguna manera, como dice la Escritura, nos estamos desligando, nos estamos separando, que cuando lo que dice la Escritura es que como un cuerpo, que como creyentes unidos nos convirtamos en un testimonio a la gente, que como iglesia unida funcionemos. Y cuando Pablo, por ejemplo, da los dones y habla acerca de dones ministeriales, dice, porque a uno puso Dios en la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, dice que estamos todos para la conformación del cuerpo de Cristo y para la edificación. Entonces, es importante eso cuando el creyente se aísla de alguna manera. Entonces, yo de alguna manera, si os parece bien, me gustaría de alguna manera, pues quizás como resaltarlo, como teníamos esa pregunta en Instagram, y dejarlo. O sea, podríamos decir que una persona o indicios que demuestran de que el creyente de alguna manera está en estancamiento espiritual sería pensar en que no hay sed de Dios. O sea, no es aquel que dice, me levanto con un deseo, con un ánimo de buscar al Señor tremendo, con unas ganas de no sé qué, como dice en la Escritura, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad? Porque el Señor va a saciarlo. También sería cuando no hay interés en nada de Dios ni en su obra y al creyente le da lo mismo cómo va el culto, que si se da, que si no da, que no está pensando en qué bueno que ahora puedo conectarme desde casa, incluso si no, uy, qué bueno, voy a descansar 2 meses de la iglesia, voy a coger vacaciones de alguna manera, yo que tenía que hacer, ya ahora ya no tengo que hacer, a mí que me habían puesto a hacer esto, ya no tengo que hacerlo, y de alguna manera pues pierde ese deseo, ese interés en todo lo que tenga que ver con Dios y su obra, ¿verdad? En tercer lugar, habéis hablado acerca del fruto del Espíritu, que no se manifieste en el creyente el fruto del Espíritu, que es la obra del Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, quizás podríamos hablar entonces de lo que mencionaba Moisés acerca de como decíamos, del aislamiento del propio creyente, ¿verdad? El separarse de la iglesia y de todos los planes. Ahora, todo lo que hemos hablado es del creyente, que un poquito más y lo tiramos y lo echamos y decimos que está. Ahora, ¿verdad? Me preguntaba mi esposa,
y me decía, bueno, ¿y qué hacemos con ese creyente? Mira, yo quiero empezar en ese punto porque vamos conectados a lo que decía Moisés y quiero hacer una acotación y ya da pie a esto que estás planteando ahora. Muchas veces eso de, porque todos lo hemos vivido en un momento determinado, ese falta de apetito, ese aislamiento, ese no me siento parte o ya creo que me puedo sostener por mí mismo, viene también muchas veces de cristianos traumatizados por experiencias que han vivido, cosas que han vivido dentro de la iglesia. También hay personas, no hay que ser pastor, por decir, o algo así, para que te fallen o te decepciones. Muchas veces nosotros no hemos llenado como pastores la expectativa de algún hermano. O sea, ha pasado, también estamos creciendo, estamos aprendiendo. Claro. Entonces yo creo que una de las primeras cosas para salir de ahí es que tienes que quitarte lastre. Lo que tengas, quitarte cargas. O sea, no vas a poder avanzar en un proceso de renovación si no dejas tus traumas con la iglesia, con liderazgo, con personas a lo mejor a las que le predicaste, invertiste, te volcaste y luego te fallaron o se apartaron. O sea, tú tienes que recomponerte, tú, emocionalmente, espiritualmente, para poder avanzar. Entonces, muchas veces para poder ayudar a esas personas no es detenernos tanto, incluso ese mismo creyente que se quiere levantar. ¿Qué fue lo que me tumbó? Tengo que arreglar algo, tengo que perdonar algo, tengo que soltar algo, tengo que dejar ir algo y meterme otra vez en el mover de Dios. Tengo que simplemente dejarlo estar. Muchas veces esos traumas, ¿no?, que nos pasan en nuestro caminar, que nos han desgastado, que nos han cansado, que nos han dejado en un momento determinado preferir quedarme en mi casa con mi Biblia, quietecito, y perdérmelo todo, sabiendo que me lo estoy perdiendo todo. Pues somos parte de un cuerpo, somos parte de un sueño, somos parte de un propósito, y nos lo perdemos todo si nos quedamos a salvo en mi casa. Y muchas veces tenemos que identificar, y para tratar con ese tipo de personas muchas veces hay que ir a la raíz. ¿Qué fue lo que te tumbó? Y cuando empiezas a tirar del hilo, porque muchas veces recibimos personas así que han tenido eventos que ni siquiera lo conectan, o sea, son tan antiguos, tan enconados, son tan en el pasado, han pasado tan desapercibido que ni siquiera le han puesto nombre. Hay que ponerle nombre para poder salir de ahí y dejar esos, como digo, esas cosas atrás. Es imposible moverte hacia lo nuevo sin dejar renunciar a lo que te ha llevado a eso. Puede ser malos hábitos o puertas que has abierto en tu vida, cosas a las que no quieres renunciar, malas experiencias, pueden ser tantas cosas. Y con esas situaciones hay que trabajar, tanto uno con Dios para poderse mover a lo nuevo. No hay manera si no perdonas y dejas atrás, no hay yo no, al menos yo no lo he logrado ni personalmente, ni en personas a las que hemos ayudado a levantarse y a seguir caminando, que pueda dejar atrás eso. Bueno, ese es mi punto de vista, parece. Amén, amén. Me parece súper importante lo que estamos compartiendo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se está diciendo. Y me parece que después de identificar qué es lo que te hizo retroceder o estancarte, me parece algo muy importante que la persona busque ayuda. Sabe que no es para que te mantengas siempre en esa situación de estancamiento, que hay salida, que el Señor te da la oportunidad de que remontes y vuelvas a ser lo que era, no, mucho más, porque el Señor siempre nos ayuda para que avancemos, para que nos superemos, para que nos levantemos, ¿no? Porque para eso tenemos a Él, pero también el Señor ha puesto a tu alrededor personas, tus pastores, tus líderes, la gente de tu alrededor que tú ves madura. ¿Para qué? Para que te puedan ayudar no solamente a orar, sino a estar contigo en los momentos, porque la palabra dice, ríe con el que ríe y llora con el que llora. Y si mi hermano está pasando por una situación mal, en la cual yo puedo aportar algo para su vida, me parece súper importante que el cristiano identifique en el lugar que se encuentra, como ha dicho la pastora, pero sobre todo que le dejemos claro que existen personas a tu alrededor que te van a ayudar a salir de ahí, que no te vas a tener que estar ahí tiempo y tiempo sin ver salida, que el Señor te da segunda oportunidad y tercera oportunidad para que te levantes, te sacudes el polvo, te vuelvas a poner la armadura y vuelvas a decir, aquí estoy yo y voy a rescatar lo que he perdido.
porque nada se da por perdido hasta que tú te levantas y hasta que tú dices, hasta aquí, me cansé de la situación, tengo al Señor, está claro, pero también tengo a unos pastores, a unos líderes, a unos ancianos de la obra que me van a poder aportar y ayudar para que yo me levante. Bueno, es que creo que si no hay... Cada persona sabe cómo es. Hay gente extrovertida, hay gente introvertida. Yo soy un tipo de persona que no por ser pastor, a mí no me gusta contar mis problemas a la gente. Soy así. A mí me gusta a un grupo muy reducido, así como hay gente que te conoce de un día y te cuenta toda su vida y tienes que decirle, mira, oye, que necesito irme a cenar, sigue mañana si eso. Pero cada uno sabe, ¿no? Pero que la realidad, para tirar una lanza a favor de la gente de la iglesia, ¿no? También, si nosotros no tenemos un carácter como debe ser, no vamos a ganarnos la confianza de ellos para que puedan venir a pedir ayuda. Sí, total. Está claro. Acompañamiento. Yo creo que lo primero, lo que creo que es lo que estáis diciendo vosotros también, es tenemos que acompañar a la gente en su proceso. No todo el mundo da lo mismo, ni todo el mundo va al mismo ritmo. Y eso no quiere decir que por eso pues hay que juzgar a unos más o menos que otros. Creo que el ejemplo de Jesús es vigoroso, ¿no? Y yo creo que hay alguna parte en la entrevista de que vas a hablar de ejemplos bíblicos, pero me adelanto un poquito solamente para una pincelada en este sentido, ¿no? Predicaba la iglesia este domingo sobre Jacobo y Juan, Boanerges, ¿no? Vaya par. Vaya equipo ese, ¿no? Hijos del trueno, ¿no? Pedían fuego que cayera sobre los samaritanos, luego querían ser el primero y el segundo en el reino de Dios y luego querían prohibirle al evangelista itinerante que predicara porque no andaba con ellos, no ponían una, no aceptaban. Podemos decir que esa gente estaba en un proceso en que no acababan de salir de un patrón no cristiano, porque eso es estancamiento, o sea, mantener un patrón no cristiano como una conducta de vida. Sin embargo, Jesús se rodea precisamente en los más de los casos de Jacobo, Juan y Pedro, ¿no? Que era la tercera pata de la mesa, ¿no? Pedro era un fenómeno, el primer torero de la historia, cortaba orejas, hacía lo que tenía que hacer. Pedro un día estaba arriba, otro día estaba abajo, hoy decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, al siguiente le decía, no vayas a la cruz, y Jesús tenía que reprenderle. Pero lo curioso es que Jesús se hace acompañar de estos tres discípulos conflictivos que no acaban como de salir de lo mismo, ¿no? Te van repitiendo, de hecho hasta después de Pentecostés, no salen de ese impasse. Sin embargo, Jesús se rodea de ellos. Y yo siempre he oído, muchas veces he oído, que era el círculo íntimo de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, ¿no? Y a mí eso nunca me ha cuadrado, porque yo, de círculo íntimo, esos tres, no sé. Yo creo que Jesús dijo, si no los tengo cerca, estos se cargan a todo el mundo. Estos cumplimiento de la profecía. No los puedo dejar solos. Sencillamente no los puedo dejar solos, ¿no? Sí. Porque si los dejo solos, igual me quedo sin discípulos, me quedo sin iglesia, me quedo sin nada. Porque eran terribles. Entonces, yo creo que ese acompañamiento de Jesús, por ejemplo, Jesús se lo lleva al monte de la transfiguración. No se llevó a nadie más que a esos tres. ¿Por qué Jesús hace eso? ¿Por qué no se lleva a los otros? Porque los otros tenían asignaturas conseguidas que estos no tenían. No acababan de solucionar cosas. Y Jesús le da experiencias a ellos que no tenían otros. Y yo creo que en ese corazón pastoral de Jesús, de poderlos llevar a más. Jesús, ¿a quién se lleva para resucitar la hija de Jairo? A estos tres. Y ellos ven a Jesús resucitando a un muerto cuando los otros en esta ocasión no pudieron estar. Varios momentos en que Jesús se los trae solamente a estos tres y viven experiencias que los demás no vivieron. Y yo creo que es en el afán que Jesús tenía, en el buen sentido, obviamente afán, el deseo que Jesús tenía de que ellos pudiesen ir a más. Y de hecho, después, Jacobo fue el segundo mártir de la iglesia, ¿vale? Pedro fue el gran pastor y apóstol, ¿no? De la iglesia en Jerusalén, allí también junto con Santiago, y Juan fue el discípulo del amor, ¿no? Entonces, estos hombres destacaron después, pero tuvieron su proceso. Yo creo que a la gente no podemos juzgarla. En el momento en que, como autoridad espiritual, desechemos a alguien porque no está dando la talla, o los menospreciemos, o los cataloguemos, o los etiquetemos, cuidado con eso. Tenemos que ser muy cuidadosos, y esto es un mensaje para todos los pastores y para nosotros mismos. No, y para no estancarnos nosotros en nuestro trabajo también, con esa persona, porque nos estancamos, nosotros mismos nos ponemos el límite, nos ponemos la barrera. Directamente. Exactamente. Entonces yo creo que el acompañamiento compasivo
de entender que esa persona, si supiera lo que está pasando, lo que está haciendo, quizás no lo hiciera. Solamente que hay una especie de también engaño ahí. Hay algo ahí que, hay oscuridad, hay una oscuridad que no le deja ver todavía cómo debiera ser. Pero si le acompañamos, yo estoy seguro que la miel atrapa más moscas que el vinagre. O sea, si somos dulces con la gente, si somos compasivos y si por otra parte le modelamos un carácter cristiano y las bendiciones de vivir una vida plena, una vida dinámica, una vida entusiasta, una vida vigorosa en Cristo, yo creo que eso va a transmitir un mensaje mucho más poderoso que una reprensión, que un regaño, que un hasta cuándo, o, ¿sabes? Tocará, ¿eh? Alguna vez tocará también tirar de la oreja, no es que vamos a ir de terciopelo por la vida, ¿no? Vamos a hacer, pero yo creo que ese equilibrio paternal y esa conexión que yo creo que Jesús consiguió con sus discípulos, que le dijo, yo voy a llamar a ustedes amigos. O sea, esa conexión de amigos, esa conexión de familia, esa conexión de ministerio más allá de lo oficioso, ¿viste? Del ministerio, sino de la gente, el valor que tiene y que, mira, no descansemos hasta llevarlos al cielo. O sea, hay gente que vamos a tener que empujarlo un poquito, ¿no? Pero lo vamos a conseguir y tenemos que acompañar a la gente, tenemos que amar a la gente, tenemos que arropar a la gente y eso tiene resultados. Eso tiene resultados. Y nosotros los que estamos hoy aquí tenemos que mirar atrás y decir, estamos aquí porque hubo un pastor que nos quiso, hubo gente que confió en nosotros. Hermano, porque aquí hemos tenido cada uno de nosotros nuestros periodos de rebeldía también y nuestras historias, ¿no? Y aún así hubo gente que creyó en nosotros y confió en nosotros. Dijo, un día será un pastor. Y nadie se lo podría creer a lo mejor en aquel entonces. Que hace broma de los diáconos, un día va a ser un evangelista, ¿no? Entonces, yo creo eso, es la gracia que ve más allá de lo que es a los ojos visible, ¿no? Y no por la fe. Hombre, yo creo que individualmente tenemos que tratar a cada uno. Es que es un proceso tan... Cada persona en particular. Tan particular, ¿no? Hay personas que sabes que, bueno, que le puede pegar así vulgarmente, una bronca, ¿no? Y sabes tú que vas a sacar lo mejor de él. Y hay personas que le pegan la bronca y lo hundes. Entonces hay que ver a cada uno. Yo, sinceramente, a mí me ha pasado en la iglesia personas que han llegado, pues personas del liderazgo, del ministerio, decir, es que esta persona tiene un carácter, esta persona es que no va a cambiar, o personas que vienen de otras iglesias, es que es muy rebelde, es que quiere ir a la suya. Y yo ver el potencial y decir, si me lo acerco aquí y podemos dar en la tecla con ese carácter, este tío, esta tía tiene un potencial que no veas. Y un poco es como Pedro, ¿no? Pedro tenía un carácter que podría haber sido pues el capo de la mafia, quizás judía, yo qué sé. Pero Jesús lo trata en carácter y aún tiene su estancamiento después de la negación, donde se va a pescar y él dice, yo paso ya de todo, yo ya paso el tema, y tiene que venir a Jesús, pero cómo Jesús le adelantó cositas para preparar su carácter, luego cómo va él, cómo lo trata con ternura a veces y otras veces con el látigo, pero consiguió que fuera, que todo ese poder, esa rebeldía de alguna manera que tenía, que la enfocara para Cristo y para el Evangelio. Amén. Y contra las tinieblas, ¿no? Y entonces, pues de alguna manera, como resume todo en Efesios, ¿no? Estamos para perfeccionar. Y está claro que no se nos dan hechos y acabados en las manos, sino que muchas vienen, pero bien sucios, y tenemos que sacar lo mejor de ellos. Y no siempre es fácil. Pero muchos estos que a veces nos traen de cabeza con el trato con ellos, muchos de ellos son los que a veces después son los que tienes ahí, los que no te abandonan, los que te respaldan, los que dan la cara y los que sacan lo mejor para servir en la iglesia. Y a veces los que tratan muy tiernamente y son muy modositos, son a veces los que por detrás te clavan en la espalda. Amén. Y le podríamos seguir comentando mucho de esto también, pero le preguntaría, ¿qué pasa cuando se estanca el servicio a Dios? Wow, esto es que te pierdes la bendición más grande, de verdad, de dar un poquito de lo que muchísimo que Dios te ha dado. Es de verdad, cuando tienes esa relación estrecha con Dios, cuando recibes de Él, eres consciente de su misericordia, de su bondad, de cómo te levanta en situaciones, de que estuvieras en pie, o sea, que estás en pie solo por su gracia, no puedes hacer otra cosa que dar.
O sea, cuando uno se llena y desborda, tienes que necesariamente dar en servicio, tiempo, es amor. Tu dinero para sostener la obra, tu tiempo de oración en apoyo a los demás hermanos, familiares, o sea, todo el que tú tomes un momento para orar, tu servicio haciendo cosas en el templo, para Dios, para los demás, es amor a Dios, todo eso es amor a Dios. Entonces, cuando tú estás en una relación estrecha con Dios, en esa agua fresca, es que automáticamente no puedes, o sea, que realmente te secas si no sirves, o sea, es ahí donde yo veo que si te estancas, o sea, si tu servicio te estanca, mal estás, o sea, has perdido esa conexión, porque es la consecuencia natural de estarse renovando, querer dar. De cualquier manera, cada uno según el don que ha recibido, cada uno según su lugar en el cuerpo, según lo que ha recibido de Dios, pero es lo natural. Si estás cerca de Dios y lleno, quieres dar, al menos esa es mi opinión, es mi experiencia personal. Amén. La verdad es que estoy de acuerdo con lo que dice. ¿Sí? Sí, Juana. Solo sigue, ya después de Nada, algo me gustaría compartir un pequeño testimonio que viví en mis propias carnes con una hermana de la iglesia que a mí personalmente me trató desde que yo era niña en la escuela dominical. Ella era mi profesora, ¿verdad? Y yo a esta mujer, toda mi niñez, toda mi adolescencia y toda mi juventud la he visto sirviendo en la iglesia. Una mujer que siempre iba antes que nadie a la iglesia, se ponía a orar por la silla, a fregar, a barrer, a preparar todo para que cuando llegara la gente, la iglesia estuviera preparada, para que la gente solo pudiera recibir. Y hubo un momento en su vida que, claro, ya con el paso de los años, esta hermana se cansó y tan solo decía, ay, es que yo ya estoy cansada de siempre ser yo la que coge la escoba, es que nadie tendrá más carga, es que solamente el Señor me la ha entregado a mí. Mira, solo te puedo decir que ella por un tiempo muy corto dejó de hacerlo y te puedo decir que esta persona se pudo estancar en muchas áreas de su vida. Ella oraba, ella leía, ella ama al Señor, pero en una época de su vida yo pude ver cómo ella se estancó y yo le tuve que decir, reacciona, porque tú solamente te puedes sentir completa y satisfecha cuando haces lo que el Señor te ha mandado a hacer, que es servicio, pero si no hay nada mejor que servir. El Señor vino aquí a servirnos a nosotros, el más grande. O sea, ¿quién somos nosotros para no servir en lo que Él nos ha llamado a hacer? Y eso en todas las áreas, ¿no? Pero me gustaría destacar esto, que esta persona cuando se cansó de servir, porque la gente solo la veía ella con la escoba y estaba cansada, decidió apartarse y es cuando fue una de las pocas veces que yo la he visto estancada, simplemente por no servir. Y es como dice la pastora, ¿no? Cuando te limitas a servir a tus hermanos, a servir a tu iglesia, a servir a tus pastores, que simplemente te estás perdiendo una parte de mucha bendición. Y más cuando el Señor nos demanda a que nos amemos unos a otros, que nos sirvamos unos a otros y que eso es la bendición que nos perdemos y dejamos de servir. Yo creo sinceramente que el que no sirve, bueno, como se dice la frase, ¿no? El que no sirve, no sirve, ¿no? El que no sirve, en realidad, a no ser en una temporada donde ha sido dañado, etcétera, y necesita ser restaurado, necesita ser tratado por cualquier situación, pero si no sirve de forma ya de esencia porque no quiere, en realidad no creo que haya conocido el verdadero amor de Dios ni la verdadera gracia de Dios. Porque el que ha recibido de gracia, da de gracia. Y el que ha sido lleno del amor de Dios es que tiene que entender que estamos aquí para servir a Dios. Y servir a Dios es servir a las personas. Amén. A los hijos de Dios, por cuanto a uno de mis pequeños lo hicisteis, a mí me lo estáis haciendo, ¿no? Entonces, la gente tiene que entender que servir en cualquier área, barriendo, intercediendo, en lo que sea, porque depende, ¿de qué depende el servicio? Depende de los dones que tienes, del llamamiento que tienes, de todo lo que pone Dios, pero sobre todo también de que, me dice a mí algún hermano alguna vez, alguna hermana, es que yo no sé lo que Dios me llama a hacer, ¿cómo lo sé? Bueno, venga, hay estudio, vamos a tocar, pero una de las cosas claves, tú ves algo y eso te compunge el corazón y te quebranta y dices, ay, habría que darle de comer a ese que está pidiendo. Ay, no puede estar la iglesia así de sucia. Si a ti te quebranta eso, es que
tú tienes una carga por eso y tienes que hacerlo tú. No le diga a nadie que lo haga, hazlo tú. Exacto. O créalo tú el espacio, etcétera. Y para dejar hablar a otros, solamente romper una lanza a favor también de esos que quieren servir, pero que no hay pastores, iglesias ni estructuras creadas para que puedan servir. Porque a veces somos los propios pastores, vamos a meternos todos, o las propias iglesias sin una estructura que cree los espacios necesarios, ni que promueva el servicio, ni que anime a la gente a servir. Y entonces la gente, pues claro, se va a la silla a recibir su palabrita, dar su ofrenda y a la casita. Y eso que era una rutina tremenda. Pero creo que los pastores tenemos que crear un espacio donde se sirva. Yo siempre digo a la gente, mira a ver y a lo que te venga a la mano haz y canaliza todas las cosas y ya verás que vas a ir viendo lo que te gusta y lo que no te gusta y va a canalizar todo hasta encontrar lo que te agrada. Pero si no hay nada, sirve. Creamos un espacio para ti. ¿Qué tienes carga? Vamos a crear el departamento para que tú sirvas. Pero el tema es que hagamos servicio en la iglesia y que todos sirvan. Bueno, es que hablo mucho y después pues, dicen el cubano este que... No, yo estaba pensando que un indicativo imprescindible de que hay una vida cristiana que está en plenitud es el servicio. Y es el primer indicio de un nuevo creyente. Fíjate, cuando Pablo se convierte, cuando Pablo se encuentra con Cristo en el camino a Damasco, él hace dos preguntas. ¿Quién eres? O sea, al momento de encontrarse con Jesús, él tenía un deseo de conocer quién era Jesús. Y lo segundo es, ¿qué quieres que yo haga? O sea, y yo creo que una persona que está viviendo en una vida profunda con Dios, una vida de amor con Dios, seguramente va a tener eso presente intrínsecamente dentro, ¿no? Es un deseo por conocer a Dios y un deseo por servirle. Esas dos cosas van de la mano. Un deseo por conocer a Dios y un deseo por servirle. No importa cuántos años lleves, eso permanece. Un deseo por conocerle y un deseo por servirle. Si hay algo de eso que está fallando, es probable que estés en un proceso de estancamiento. Porque lo natural en un creyente es un deseo profundo por conocer a Dios y por servirle. Y, como decía el pastor Moisés también, creo que hay que crear los espacios para que la gente sirva. O sea, que tengamos gente estancada, inducida por el pastor, ¿no? Por la estructura o porque no nos hemos renovado suficiente como iglesia, ¿no? Tenemos que prepararnos para una generación joven ahora que interpreta las cosas de una manera diferente, que tiene otros códigos que nosotros no tenemos, ¿vale? Esto de Instagram, esto de redes sociales, TikTok. Esto de TikTok, ¿qué es eso? ¿Quién es? Que renovarnos, ¿Quién es? sí. ¿No? Tenemos que renovarnos porque ahora hay ministerios que no aparecen en Efesios 4:11, pero son ministerios que sirven a la iglesia, ¿vale? Tenemos que renovarnos ahí. Y ¿qué pasa con hay hermanos que son graciosos, son humoristas? Puede ser un cristiano, un humorista cristiano, pues mira, podría ser interesante. Digo que hay que diversificarse también, no sea que podamos estancar nosotros por procesos que paremos gente, ¿no? Que hay que darle la cobertura, la oportunidad. Amén. Y ser vehículos de bendición para promover a otros y renovarnos nosotros también, no sea que nos estanquemos con los tiempos, nos quedemos con cosas que son del siglo pasado, que fueron buenas, que funcionaron, pero ahora hay que renovarse. Y en eso también tenemos que crecer, ¿no? En todo lo que es actualizarnos para ser más eficaces, para llegar a la gente, para administrar, sin perder nuestra esencia y sin perder nuestra idiosincrasia, ¿no? Y nuestra realidad y nuestra espiritualidad. Amén. Pues me gustaría entonces ya que me dijerais ejemplos. Venga, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista personal, particular de vuestra experiencia. Me ha encantado el testimonio de Juan, y verdad que sí. Porque están enriqueciendo nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y sabemos que de los que están también participando del directo, y que es una bendición. Así que sentiros en el sentir totalmente libres de ministrarnos en ese sentido. O sea, ejemplos, tanto bíblicos como personales, todos los que tengáis. Y empieza. Cuando yo veo la vida de, por ejemplo, de Jonás, veo un profeta totalmente estancado, falta de visión. Dios lo mandaba al norte, él se iba al sur. O sea, como una manera de decirlo, por rebeldía, por prejuicios que tenía.
tenía una idea de cómo tenían que ser las cosas, quién se merecía qué, y eso te mantiene estancado, te aleja de la posibilidad de ser de bendición y mucho más grave del propósito que Dios tiene diseñado para ti en un momento específico. Dios se lo pedía y bueno, dura cosa es contender contra el Señor. Vemos todo lo que le pasó, pero estuvo estancado y vemos que luego no mejoró mucho. Tenía una mentalidad un poco obtusa, un poco cerrada, un poco egoísta, orgullosa. O sea, podemos decir, veo un profeta, por ejemplo, yo lo puedo ver así, como una persona que se lo perdió. O sea, hizo pero sin gozo, sin deseo, sin experimentar, ¿no? Lo que Dios siempre quiere que experimentes, que es lo que te llevas tú en el proceso, más que es como el servicio, ¿no? No es tanto lo que haces para Dios, sino con qué actitud, con qué corazón, con qué motivaciones espirituales, muchas cosas detrás de la sola acción. Y ese es tu gozo, tu premio, tu tesoro, ¿no? En el cielo. Entonces yo veo a Jonás así. En Romanos 16, al final, ya cuando Pablo se despide de la iglesia, parece que no se lo pudo guardar y le dijo a Trifena y a Trifosa que sean de un mismo sentir en el Señor. Y ahí le suelta eso a Pablo y eso, bueno, dicho por Pablo, tiene que haber pesado muchísimo, ¿no? Sobre todo esas cartas se leían públicamente, ¿no? Qué vergüenza. Pero ya la cosa era pública, ya había una situación entre esas hermanas, parecen que eran hermanas incluso de sangre, ¿no? Es lo que algunos comentaristas se aproximan a decir, ¿no? La cuestión es que había unas diferencias tan grandes entre ellos que no eran reconciliables y estaban en la misma congregación. Y Pablo dice, no puede ser, no puede ser. Eso te detiene. Estaban en un estancamiento espiritual cuando la Biblia dice, Jesús enseñó que no llevaras tu ofrenda al altar si tú no solucionas algo con tu hermano. Y estaban en la iglesia, eran hermanos conocidos, pero tenían un problema de falta de perdón y de comunión y de compañerismo ahí, porque Pablo le dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, ya Pablo va por todas y se ve siempre la parte cariñosa, pastoral de Pablo ahí, pero se lo deja bien claro, ¿no? Y había un estancamiento y eso era dañino para la iglesia también, ¿no? Entonces sí que hay casos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de gente que, quién sabe con qué razones, ¿no? Algunos de ellos, bueno, Jonás, por cuestiones nacionalistas y prejuicios, Trifena y Trifosa quizás, a lo mejor era porque uno hacía la carne de una manera y de otra. En misiones. Sí, porque a veces, hermano, son cosas que nos limitan, que cuando tú lo ves y lo piensas, son ridículas, son de risa. Pero te paralizan y te hace perderte de bendiciones. En cuanto a la vida personal y testimonio de gente que hemos visto, nos ha entristecido muchísimo ver, por ejemplo, gente que no avanza, por ejemplo, en el ministerio porque no es capaz de soltar un lastre determinado. Por ejemplo, yo tengo llamado, pero es que tengo una hipoteca. Entonces, claro. Hay que moverse. Y claro, te das cuenta que hay mentalidades, que hay patrones de pensamiento que le privan de un crecimiento, porque es como el joven rico. Yo no puedo darle todo esto a los pobres, ¿sabes? Se perdió. Yo a veces pienso en lo que la gente se perdió por no dar el paso. No. Yo pienso en el joven rico. Dice que Jesús lo vio y le amó. Yo digo, wow. Dice, y le amó. Y le dijo, deja todo. Yo me imagino que este joven rico hubiese sido... Tenía un algo que Jesús un vio. Felipe el Evangelista, hubiese sido un Esteban, hubiese sido uno de los grandes, pues ya los apóstoles estaban formados los 12, pero hubiera podido ser cualquiera de esos que acompañaron a Jesús desde el principio de su ministerio, e incluso pudiera haber sustituido a Judas, podría haber estado entre los candidatos del apostolado, pero se lo perdió porque no dio el paso, porque se quedó varado en lo que podía perder. Y estancamiento también es cuando alguien no da el paso porque tiene miedo a lo que va a perder, a lo que puede perder, cuando con Cristo todo es ganancia. Pero ese pensamiento es el que tiene que primar y no prima. Y hay gente que se ha perdido, y te lo digo, en tantos años en la iglesia, ya 26, 27 años en la iglesia, he visto gente que hoy podrían ser hermanos muy conocidos por su ministerio, de bendición a mucha gente, pero se lo perdieron porque calcularon el costo. No poner el pie en Jordán. Exactamente, porque la precaución los mató. Sí. Fueron tan precavidos que se perdieron lo mejor. Decía Catherine Kuhlman, Dios no pide mucho, Dios lo pide todo. Tenía razón, Dios pide todo. Y cuando somos capaces de hacerlo, nos damos cuenta que los que ganamos somos nosotros, porque los que ganamos somos nosotros, 100%. Y hay mucha gente que se ha estancado. Y si tú estás mirando este vídeo y estás por las redes sociales, oye, deja lo que tengas que dejar, abandona lo que tengas que abandonar y sigue a Cristo.
sin calcular el coste, por amor a Dios solamente. Pablo decía, por amor a Él lo he perdido todo y lo considero todo por basura. Por eso Pablo llegó a ser lo que fue, porque no fue calculador, no apreció ni siquiera su propia vida como algo importante a considerar, lo dio todo. Y si queremos vivir una vida plena y eficaz y una vida en todo sentido, o sea, si vas a amar a tu esposa, ámala sin poner un límite, ¿viste? Sin importar el que digan. Claro, cocina, haz el desayuno, llévaselo a la cama, ¿sabes? Aleluya. Y él está hablando a Rulandi, y a Moisés. Gloria a Dios. Bueno. ¿Cómo aprovechamos el momento, ¿Cómo aprovechamos? Eso. Aquí hay para todo el mundo, Aquí hay para todo el mundo. Nos ha pasado por el privado un mensaje con las hermanas. Pero eso tiene que impregnarse en la iglesia. Y la gente se está perdiendo muchas cosas y nosotros nos podríamos perder muchas cosas si somos tan cautelosos que no nos arrojamos directamente en los brazos del Señor para servirle y vivir para su gloria. Amén, amén. Muy bien. Yo creo que en definitiva eso, ¿no? Al fin y al cabo la falta de fe. Estamos viviendo en unos tiempos donde la sociedad está matando la fe de la gente, ¿no? En todos lugares ves pues todo lo que es la filosofía y tanta psicología y tantas cosas. Todo tiene que verse, todo tiene que probarse y si no, no vale. Entonces, de alguna forma, hasta desde la escuela, desde el instituto, la universidad, o sea, es una pena, pero y da un poquito de pena decir esto. Pero es que los que se ponen a estudiar carreras corren el peligro de perder la fe. Hay un montón de gente que se pone a estudiar carreras y cuidado que no estoy haciendo aquí diciendo no estudiáis carreras, no, pero sinceramente lo digo, los que se meten en la universidad a estudiar carreras tenemos que estar muy atentos a ellos, porque les meten una de conceptos y de ideas que empiezan a dudar de que si los milagros, si las sanidades, que si la fe, que si las lenguas, que si el movimiento, que si el espíritu, y empiezan a ver todo tan controlado y tiene que ser todo, que lo tienes que entender y que tiene que tener explicación psicológica, científica, filosófica y tenemos que entender que esto es fe y que sin fe es imposible agradar a Dios, que no debemos ser a lo mejor pues lo tradicionales y locos que eran a lo mejor algunos antes y que no daban ni testimonio. No, tenemos que ser serios, tenemos que tener estudios, pero tenemos que tener fe y no perder la fe. Yo estoy harto de ver la verdad, sinceramente. Yo me considero alguien que me gusta creer en el movimiento del Espíritu, en un movimiento pentecostal y sin extremismos, pero en el movimiento pentecostal del Espíritu. Y cada vez más hay gente que se apellida pentecostal, pero que de pentecostal tiene el carnet, porque yo no sé qué más tiene de pentecostal. porque parece que ni creen en nada del movimiento espiritual y los tíos parecen muermos metidos en un ataúd. Lo digo así en confianza. Que no estén viendo. ¿Vale? Y creo sinceramente que, a ver, las formas es una cosa y las formas no determinan realmente la esencia, ¿no? Pero, no sé, no me imagino ni al pueblo con Josué, ni me imagino en Pentecostés, ni me imagino a Pedro, ni a Pablo diciendo, oh, señores, aquí el espíritu ahora se va a mover. Y no hagáis ruido, no digáis nada, que sea todo bien suave. No me lo imagino, me imagino pues, gente con fuego, gente con ganas, gente con alegría. No sé, no me meto en forma, vuelvo a repetir. Tiene que ver mucho también con el temperamento y la personalidad de cada uno. Pero no podemos matar más que nunca el movimiento del espíritu en las iglesias. Y yo creo que, por ejemplo, estamos cayendo... Muchas iglesias están cayendo en el estancamiento del espíritu. El espíritu se aburre en los cultos. En un montón de cultos se aburre. El Espíritu Santo yo creo que dice, mira, me voy para otro culto porque este es que me aburre. Porque es que no se le da lugar. O sea, yo, sinceramente, perdonadme, no sé vosotros qué pensáis. Yo digo lo que digo. A mí me gusta ser transparente y si no me invitan más, pues no me invitan. Pero... he ido a lugares donde me dicen, mira, una cosa es un evento preparado con un tiempo, ¿vale? Y otra cosa es un culto normal donde, mira, vamos a estar 12 minutos y medio con la alabanza
3 minutos que va a salir el de los anuncios y tú tienes 25. Oye, ¿y si tomo 35, qué pasa? No, no, tiene que ser 25. Y si el Espíritu Santo me toma, no, no, 25. Bueno, pues me dan ganas de decir, pues ya vengo otro día. Porque, a ver, a ver, no sé, aparte, a no ser un evento preparado por un contexto determinado, ¿no? Pero nuestros cultos, qué pena, que estamos limitando al Espíritu Santo, ¿no? Y yo creo que hay tanto estancamiento. Ni hay sanidades, ni hay milagros, ni hay nuevos nacimientos en muchos lugares. Hay simpatizantes como un club social en muchos lugares, que no hay movimiento del espíritu, que no se ora por la gente, que no hay nuevas lenguas, que no hay milagros en el día a día, aun pequeños de económicos. No, ¿cómo va a haber si el Espíritu Santo no se le da importancia? Entonces, no sé por qué me he metido a decir esto, he seguido a Osmani. Osmani tiene la culpa. Sí, tiene la culpa ahora. No, pero está bien. Estás hablando de un tema interesante, que es el estancamiento corporativo de la iglesia. A veces que se institucionaliza el estancamiento. Increíble. Se institucionaliza el estancamiento y lo peor es que lo normalizamos. Lo normalizamos y creemos que es excelencia. Bueno, Ruslandi sabe, porque es paisano, que hace muchos años atrás, ya eso no se hace, ¿eh? Pero en las convenciones que hacíamos de pastores se ponía al final, este programa está sujeto al Espíritu Santo. Como extraño esa frase debajo de los programas, porque en serio, era así. Qué bueno. Tú sabías cuándo empezaba, pero no cuándo se acababa. Así es. Y si tú te ibas, no pasaba nada. No es que no te podías, no es que ponías un Rottweiler ahí en la puerta para que tú no te pudieras ir. Es que había un mover del Espíritu que se le dejaba al Espíritu moverse y lo que pasaba era profecía, palabra de ciencia, sanidad. Pero pasaban. Pero pasaban porque también había un espacio en que se le daba de antemano al Espíritu Santo el derecho que tiene él, porque él lo tiene, el derecho de estar y hacer lo que él quería, sin desmerecer un programa. Había un programa por escrito, había una pauta, etcétera. Y estamos hablando de la Cuba de no hay autobuses para regresar a la casa, ¿no? Estamos hablando de la Cuba donde todo es complicado, donde algunos hermanos iban en bicicleta, que no tenían coche la mayoría, que iban a pie, pero era algo natural que se movía por ese esperaba que se moviera. Porque profesamente la iglesia lo quería además y lo necesitaba. Claro. Yo creo que hay que volver a eso, que solamente el 26% de los pentecostales hablan lengua, habla de que el pentecostalismo está peligro de extinción. Está estancado en el mundo. Ya podremos hablando ya hasta de un movimiento. ¿Cómo es posible que solamente el 26% de los pentecostales, estas son estadísticas mundiales que existen ahora mismo actualizadas, hablen en lengua? Entonces, pues, habría que regresar al libro de los Hechos, tenemos que regresar a la Azusa Street, tenemos que regresar a todas esas cosas para ver qué nos estamos perdiendo. Y volver ahí y salir de estancamientos institucionales también que hay, porque no hay perfiles que le dan la preponderancia al Espíritu Santo y le dan la preeminencia al Espíritu Santo para que se mueva como Él quiere. Yo no sé vosotros qué pensáis, pero hay una corriente como que si te dejas llevar por el Espíritu y la Iglesia que si las lenguas y que si movimiento, esto es algo antiguo, que esto ya no se tiene, esto parece que está pasado de moda. Hay gente que piensa así. Claro. No, mira, yo les cuento un testimonio, algo que me pasó a mí hace algunos años, ¿verdad? Termino un culto un domingo y se me acerca una hermana y me dice, pastor, tengo que hablar con usted. Y yo, sí, llama hermana, dice, mire, es que mi marido me dijo esta semana que hablara con usted porque los cultos se tienen que acabar a la 1 y usted los está acabando a la 1:30 y a las 2 menos 20 y que hay que buscar la manera de cómo. Hermana, mire, gracias por decírnoslo, vamos a intentar acabar los cultos más temprano para que usted no tenga ninguna dificultad, pero hay que decirle a su marido que nosotros no tenemos culto hasta la 1, sino hasta que el Espíritu Santo de Dios nos lo dé, y que si usted tiene que irse porque tiene alguna dificultad o algún problema, usted puede irse, pero nosotros tenemos que hacer lo que el Señor hace y por eso ministra a los hermanos. Y a veces nos pasa que hay gente que está esperando como que termines de predicar, ¿verdad? Para se acabó el mensaje, me voy rápido o en el coche o a hacer cualquier otra cosa porque después he quedado a comer o después tengo esto o tengo lo otro y se están perdiendo lo que es la parte final del servicio, cuando vas y le ministras, cuando vas y oras,
cuando hay, y después dice, es que estoy como seco, es que no siento nada claro, porque en el momento en el cual vas a dejar que esa palabra que te ha ministrado, que obra en tu vida, y en el momento en que vas a pasar delante a que ministre, a que oren por ti, a lo que sea, o que el Espíritu Santo en tu silla, en tu banco, en donde estés, trate contigo, en lugar de darle tiempo a que esa palabra ministre a tu corazón, lo que haces es que te vas y ya está, y no la dejas que germine de ninguna manera. De más está decir que los cultos no se acabaron a la 1, siguieron acabándose un poquito más, ¿verdad? Intentamos bendecir a la hermana, incluso después logramos que ella y su marido pues también se sumaran hasta el final de los servicios. Gloria a Dios. Pero si yo creo que la propia iglesia, cuando se mueve el espíritu, es la que pide y dice, uy, yo quiero esto. Yo quiero experimentar esto. Lo que pasa es que el problema es que mientras no lo experimentan ni lo viven en sus carnes, pues se dejan llevar por las corrientes. Pero hay mucha gente que es que no sé, da un poco de vergüenza invitar a alguien si luego vamos a hablar en lenguas y luego... Claro, a ver, si haces una cosa preparada para un contexto determinado, algo evangelístico, vale, tú haces unas estrategias, pones unos límites por algo que tú concretamente quieres, pero los cultos son los cultos y lo que somos es lo que tienen que ver. Y yo sinceramente lo digo, yo he visto personas entrar a la iglesia que no conocen al Señor y quedarse impactadas y no decir no vuelvo más, sino decir, qué amor. He sentido algo que no había sentido en ningún sitio. O sea, pero si precisamente eso es lo que la gente necesita que no tiene en ningún otro lugar. Claro. Eso es lo que nos diferencia de ser una iglesia, ¿no? De que cuando estamos congregados sentimos la presencia de Dios, las manifestaciones, el gozo. Eso es lo que nos llena y nos ministra, ¿no? Y ahí es donde podemos ver también que no tenemos estancamiento espiritual en nuestras vidas, porque en una de las partes también del estancamiento es cuando no da lo mismo los cultos. Hasta la alabanza. A veces vemos la alabanza como algo monótono, algo que hay que hacer siempre. ¿Y por qué dura tanto la alabanza? ¿Y por qué se canta tanto en la iglesia? El Señor, que cuando se alaba a Dios suceden cosas maravillosas y no hay nada más bonito meterse en la presencia del Señor, sumergirse allí en la presencia del Señor en medio de la alabanza, donde Dios puede hacer tantas cosas lindas que no nos hace falta solamente que nos ministren, que pongan la mano sobre nosotros para ser tocados y ministrados y llenos y sentir la presencia de Dios, sino nada más con abrir nuestros labios y empezar a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, darle gracias, exaltarle, decirle te amo, te adoro, tú lo eres todo para mí. Ya ahí mismo la presencia del Espíritu Santo se empieza a derramar de una manera poderosa y tan linda y tan sobrenatural que solo nosotros los creyentes que buscamos el fuego del Espíritu Santo podemos experimentar esa presencia, ¿no? Como decía el profeta Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y a veces, pues entonces el que viene a la iglesia por primera vez, a veces siente más llenura, siente un gozo, una paz, una tranquilidad que a veces creyentes que llevan años dentro de la iglesia. Y tú puedes decir, y uno como creyente puede decir, pero ¿cómo puede ser posible esto? Que uno que venga por primera vez se sienta tan gozoso, tan lleno, tan ministrado, se vaya con tanta alegría. Y mira esta hermanito como se va tan triste, como si hubiera salido no sé de dónde. Religiosidad. Ahí el que nos estancamos y no nos damos cuenta. Nosotros mismos le ponemos freno al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque todo lo que hemos estado hablando acerca del estancamiento espiritual es lo que nos frena, que nosotros podamos crecer, podamos trabajar, podamos hacer más, poder recibir más del Señor, porque a veces estamos pensando, no, para eso están ellos, para eso están los pastores para que lo hagan, para eso están los ujieres, para eso está para que lo haga, ¿yo qué voy a hacer? Un vaso en el medio del culto, no te agachas y lo recoges, sino que no, hay otra gente que se encarga de todas esas cosas. Si no nos damos cuenta que la casa de Dios es de todos, no es de solo uno, somos todos un cuerpo en Cristo, ¿lo dicen? Y la palabra del Señor, claro, todos tenemos que trabajar, que todos tenemos que esforzarnos. Es como somos un equipo, si no lo hacemos todos juntos, no nos apoyamos los unos a los otros, no podemos crecer, no podemos desarrollarnos. Y entonces nos hace falta, es tiempo de crecer, es tiempo de que todo el que está afuera nos pueda ver en nosotros algo diferente.
Tenemos que darnos cuenta que vivimos en un país donde la cultura es muy idólatra y hace falta romper moldes, esquemas, cosas que si nosotros como iglesia no lo logramos, si no lo hacemos, ¿cómo los de afuera lo van a poder recibir? Es que yo creo que el problema también es que ha habido tantos extremos que, claro, la gente también ha dicho, pues, hay que cortar por aquí, hay que cortar por allá, porque, claro, es que han habido extremos de verdad. Todos los extremos son malos. Y esos extremos han hecho daño. Y la gente, pues, le ha dañado y se ha ido al otro lado, al otro extremo, ¿no? Pero yo no sé a vosotros, pero yo, en momentos, a ver si me entiendes, yo tengo muy claro mi identidad, lo que yo creo, lo que yo quiero, pero sí que en momentos te arrastra esa corriente de, bueno, mira, sabes que acabas el mensaje tal y cual, yo creo que hay para mover ahora, pero vamos a dejarlo aquí, otro día, lo movemos y movimiento espiritual y ya está, y venga, y parece que vamos a intentar pues hacer la alabanza, la adoración, predicar y no estar ministrando constantemente, porque bueno, pero luego hay momentos que tú simplemente a lo mejor dices, bueno, voy a dejar unos segundos, te callas, empiezan a hablar en lenguas, otros empiezan a llorar, otros empiezan a... Y empieza a formarse un ambiente solo, y tú dices, pues si yo ni lo he provocado, Solo hace falta pero darle has dado la permiso. palabra, la gente está quebrantada, la gente quiere cambio y la gente quiere meterse sola, solamente deja al Espíritu Santo y Él hace solo, ¿no? Y luego son esos momentos que tú dices, ¿ves? No se puede perder esto por nada, no se puede dejar esto, porque son momentos nuestros con el Espíritu. Amén. Sí, el tiempo se nos va, ¿verdad? Esto es tremendo. Pero yo quería leer una porción de las Escrituras, un texto que me llama muchísimo la atención y que puede ayudarnos en momentos de estancamiento espiritual, en los momentos en los que estamos secos. Y es la promesa que da el Señor en Isaías 44:3 y dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y dice, y brotarán entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Amén. Yo sé que es tiempo en los que Dios nos está diciendo que va a traer un avivamiento poderoso, precioso, maravilloso. Yo sé que vosotros habéis estado escuchando de año de avivamiento, de década de avivamiento, de una presencia de Dios poderosa en estos tiempos. Y creo que este tiempo de estancamiento espiritual que hemos estado tratando en el día de hoy es de mucha bendición. Vemos pastores que se han conectado y han estado escuchando. Sabemos que Dios ha estado tratando con nosotros en este día y sabemos que Dios está haciendo algo precioso. Pero lo más lindo de todos es que Dios está diciendo que nos revitaliza, que Él está para revitalizarnos. Si caemos, si nos estancamos, si retrocedemos, si en algún momento determinado por lo que sea, estamos en una situación seca, árida, Dios está prometiendo y está diciendo que va a enviar ríos sobre ese sequedal. Y yo quisiera que orásemos, ¿verdad? Y os voy a rogar que, para dar libertad al Espíritu, ¿verdad? Voy a rogar que en este momento cada uno de vosotros como matrimonios, tanto Moisés y Juani, como Lady y Osmani, en este momento hagáis una oración, ¿verdad? Primero unos y otros después, por supuesto, ¿verdad? Todo decentemente y con orden. Y entonces que hagáis una oración en este momento, conforme el Espíritu de Dios os dirija, y que ministréis de alguna manera a los que puedan estarlo viendo ahora en directo y a los que puedan verlo también en diferido. Amén. Amén. Adelante. Bueno, Lady va a orar. Sí, muy bien. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te sentimos tan cerca, Señor, tan atento a nuestra necesidad, Señor. Mira nuestro espíritu, Señor, a veces se duele, se seca, Padre. Mira nuestra fe, Señor, reactiva
actívala, Dios, aumenta nuestra fe. Mira esas promesas que nos has dado, Señor, refréscalas en nuestra vida, Señor, que no perdamos nunca el enfoque, Señor. Yo quiero seguirte, yo quiero renovarme, Señor. Yo quiero, Padre, que cada uno de los presentes, Señor, puedan vivir, Dios, en esa dinámica espiritual, Señor, de tener una experiencia, Padre, contigo como hijo de gozo, Señor, de salvación, tanto personal, Señor, como ver ese milagro, Señor, en las vidas de los otros que me rodean, Señor. Que no pierda pasión, Señor, y deseos de predicar tu palabra, Señor. Que nunca, Padre, se vuelva mi fe rancia, Señor, sino que sea una fe viva, Señor. Una fe que se atreva, Dios, a orar, Señor, a creer, a lanzarme, Señor, a lo milagroso, Señor, también. Te pido, Señor, si hay algo que tenemos que renunciar, Señor, si hay una puerta que tiene que ser cerrada, Señor, si hay algo, Padre, que tenemos que perdonar y es el impedimento, Señor, de lo que no nos permite, Señor, avanzar, que tú en este momento nos lo puedas mostrar. Sácalo, Señor, a la luz, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos arreglar nuestras cuentas contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Que tú puedas estar aquí hablando, Espíritu Santo, a nuestras vidas, para que nosotros podamos tener un nuevo comienzo contigo, un nuevo arrancar, Señor, con nueva fuerza. Te necesitamos, Dios, dirígenos a pasajes de la Biblia, Señor. Necesitamos seguir aprendiendo de ti. Renuévanos el apetito espiritual, Señor, de pasar tiempos arrodillados, Señor, en tu palabra, Señor, allí, frente a tu palabra, Dios, en oración. Te necesitamos, Señor, que ese deseo de ti, Señor, ese deseo de encendernos, Señor, individualmente en tu presencia, nunca lo perdamos, Señor, sabiendo que manteniéndonos encendidos podremos, Señor, encender a otros, Señor, podremos animar a otros. Podrán otros ver que tú sí que lo haces nuevo todo cada día. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido una bendición especial por todos los hermanos y hermanas, Señor, que han estado pendientes a esta palabra, Señor. Algo, Señor, aunque sea una sola frase, Padre, puede ayudarnos a reactivarnos, Señor. Yo te pido que tú hagas ese milagro. En el nombre de Jesús, amén. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Padre. Me pongo de acuerdo, Señor, en esta oración junto con mis hermanos, Señor, para darte primeramente gracias. Gracias, Padre, porque podemos estar escudriñando en tus palabras, Señor. Gracias porque cada día podemos aprender más y más de ti, Señor. Gracias porque a través de ella tú nos perfeccionas, Señor, nos animas, nos levantas, nos restauras, Señor. Gracias, mi Dios, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, Padre, que tú sigas avivando, Señor, nuestras vidas, Padre, para que podamos entender el plan y el propósito para el cual tú nos has enviado en esta tierra, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de segunda oportunidades. Gracias, Padre, porque tú día a día nos extiendes tu mano de misericordia para que nosotros, Señor, el ser humano, no nos conformemos a vivir en ese estancamiento, Señor. Gracias, Padre, porque hoy, Señor, tú has podido hablar a tantas vidas, Señor, diciendo que todavía hay oportunidad, Señor, para seguir sirviéndote, para seguir honrándote, Señor. Te quiero dar gracias, Padre, por todos, Padre, los que han podido escuchar en este tiempo, Señor. Te pido, Padre, Señor, que tú le ayudes a entender, Espíritu Santo, que no se deben de conformar a vivir en ese estancamiento, sino que hay solución, que hay una nueva oportunidad. Amén. Y que tú estás dispuesto, Señor, a caminar con ellos de la mano, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de perdón. Gracias porque tú eres un Dios de restauración. Gracias porque tú eres un Dios, Señor, que siempre estás atento a nuestras necesidades. Y tan solo lo que esperas es decir, quiero. Me canso de esta situación, pero me vuelvo porque yo sé que Dios está dispuesto a ayudarme, Señor. Por eso te quiero dar gracias, Señor, por estos pastores, por mis hermanos. Gracias, Padre, porque podemos estar en un mismo sentir y en un mismo pensar. Y gracias porque yo sé, Señor, que de estos momentos, Señor, tú vas a estar hablando a vidas y vidas van a ser restauradas. Te doy gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Bien, terminar por este momento, pero antes decirles, ¿verdad? Que todo este material, por supuesto, lo tenéis disponible, es público, es abierto.
podéis compartirlo con quien queráis, ¿verdad? Con vuestros contactos en internet, en Instagram, y podéis, pues, si sentís deseo de enviarlo a alguien, también podéis hacerlo sin ningún problema. Estamos totalmente abiertos y los que nos están viendo en directo, nos vemos el próximo miércoles una vez más en Pregúntale al Pastor. Vamos a tener un tiempo también glorioso. El Señor os bendiga muchísimo. Nos vemos muy pronto. Un abrazo y un beso en el Señor. Amén.